Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 9 de enero, lunes 2023. Feliz año a todo el mundo. Ya hemos vuelto otra vez con el canal. Bueno, pues hoy traemos a Solaria, a Audas, ambas con ciertas noticias. Audas no tanto, pero vamos a comentarla porque se está poniendo un poco peligrosa. IAG, que también ha tenido un rebote interesante. Sabadell y Bankinter, estas dos sí hay que traerlas obligatoriamente porque están en un punto que se están convirtiendo en dos acciones muy peligrosas y vamos a avisar al personal. Fluidra, que también está muy interesante, y Farmamar, que tiene alguna que otra noticia que vamos a comentar. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabes, si no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y dale un like si te gusta este tipo de vídeos. Empezamos ya. Vamos a empezar por Solaria, donde bueno, tenemos un ascenso de un 5% en esta jornada de lunes y bueno, dejamos un gap alcista tremendo en esta zona de aquí, ¿verdad? Vamos a dibujarlo. Lo tenemos desde aquí, del cierre del viernes al lunes, ya sabéis, cuerpos de las velas, ahí lo dejamos y en teoría debería cerrarlo. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos porque el volumen que está dejando hoy está siendo bastante interesante. Fijaros que iguala al de la semana anterior y todavía le queda jornada por delante. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues ha salido una noticia, espaldarazo de Goldman Sachs a Solaria, ahora sí apuesta por sus acciones. Solaria se posiciona este lunes como la compañía más alcista. Por cierto, no lo he dicho. Noticia del economista.es. Desde aquí un saludo. El precio de sus acciones sube incluso más de un 5,5%, superando los 18 euros, algo que no pasaba desde septiembre. ¿Por qué? La fotovoltaica española ha recibido el respaldo de Goldman Sachs. En concreto, el analista del banco estadounidense ha mejorado la recomendación que dan sobre la firma de neutral a comprar, la mejor. Además, han incrementado el precio objetivo que otorgan a sus títulos de 18,50 a 22,50 euros. Y yo que me alegro porque 22,50, acordaos, 22,50, 23 euros, 23,50 en esa horquilla, es el precio que llevo ya diciendo bastante tiempo que es un precio más que justo para Solaria, tal y como está a día de hoy, con ciertas expectativas de crecimiento, porque acordaros que la puesta en marcha de esos 1.300 megavatios en plantas solares no se cumplía a finales de 2022, tendría que ser, perdón, 2022 no, de 2021, se tenían que haber cumplido en el 2022, en la primera mitad, tampoco, y bueno, pues llegamos tarde una y otra vez, Con lo cual esos retrasos le quitan cierto valor y optimismo a la empresa. Así que un precio justo estaría en torno a 22,50, 23,50 en esa horquilla. No quiere decir que no vaya a subir de ahí, todo lo contrario, podrá especularse y subir otra vez hasta los 31 euros. Pero lo cierto es que 22,50 euros, tal y como está la compañía, está más que justo, es un precio más que justo, es decir, tenemos unas proyecciones en torno a esta franja de aquí arriba. Ahora, bueno, pues lo que toca es corregir esta especulación que se ha producido, este movimiento alcista tan brusco, porque no es bueno para la cotización, porque al final, como ha pasado en el pasado, siempre acaba corrigiendo. Así que vamos a intentar seguirla durante esta semana, saber lo que lo hace, pero vamos, yo apostaría por un cierre seguro de este gap que está en torno a los 17,15 aproximadamente. En cuanto al movimiento que ha tenido en las últimas semanas, final del 2022, principio del 2023, bueno, es el típico movimiento de acumulación. Fijaros cómo el precio se mueve en dos bandas fijas, que estamos hablando de 16,50 euros hasta esta zona aquí, 17,80, un poquito por abajo, un poquito por arriba, y prácticamente el MAC se queda plano. Este movimiento lo vamos a ver también en Fluidra. Bueno, pues es el típico movimiento donde determina dos cosas. O hay muchísima indecisión, como estaba pasando en Fluida, o hay cierta acumulación. Eso se puede ver por el volumen. Y la verdad que el volumen no ha sido muy llamativo, con lo cual quiere decir que nos ha cogido por sorpresa este tipo de recomendación. Este tipo de recomendaciones con estas noticias explosivas nunca suelen acabar bien, no suelen acabar bien. Así que hay que esperar los resultados finales de este año y el del primer trimestre del 2023 para ver si el negocio de Solaria sigue por el buen camino. Acordaros que es una empresa con una deuda bestial y hay que tener mucho cuidado con ese tema. Audas. Bueno, pues Audas comienza el año con una subida espectacular, sin precedentes, voy a decir así claramente, sin precedentes, sin unas noticias claras para justificar esta subida tan brutal, porque no las tiene, donde, bueno, pues arrancábamos el final de 2022 en 75 céntimos y ahora, pues fijaros, hoy ha subido hasta 1,18 €.
Es decir, estamos hablando de 35 céntimos, una subida del 40%. ¿Por qué? Bueno, pues no hay un motivo clarísimo, no hay algo que diga, bueno, es que vamos a convertir la deuda, vamos a pagar a nuestros acreedores con acciones. No, no hay un motivo excesivamente claro. ¿Las posiciones de los cortos? Bueno, pues fijaros que en el 2023 solo tenemos dos movimientos. Si no recuerdo mal, había un quinto corto en esta posición. Si ha desaparecido, que sería el cierre al menos para que desaparezca de bajar del 0,5% del capital, pero estoy hablando de memoria porque no lo recuerdo. En cuanto a los que sí tenemos posicionados, vemos que hay el DSAU, que tiene un 0,99%, lo modificó el día 5, donde tenía un 1. Anteriormente, en septiembre, tenía 0,99. Quiere decir, es un corto que ha cerrado una posición muy, muy pequeñita. El otro corto, Citadel, el famoso Citadel, que donde lo mete terminan con la cotización. Bueno, pues vemos cómo cerraba el 23 del 12 del 2022 con 3,58 y ahora está en 3,49. No es una posición significativa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues yo apostaría por una manipulación, por así decirlo, entre comillas. Es decir, una especulación del precio. Fijaros hasta dónde ha llegado el precio. Hasta esta zona de aquí. La anterior que precedía a estas caídas. ¿Qué es lo que se dirá en un futuro? ¿Quién sabe? Quizás publiquen alguna muy buena noticia. Pero por ahora no hay nada para dónde coger esta acción con este movimiento alcista tan extraño, ¿verdad? Yo no me fío un pelo de Audas, no me fío un pelo de la directiva de Audas, no me fío un pelo de la directiva de Audas y no me fío de la cotización de Audas. Yo esta acción no la tocaría. Todos aquellos que estéis dentro, bueno, pues tenéis que elegir. Si habéis promediado y habéis obtenido un precio más bajo, yo pondría un stop take profit o un stop loss bien ajustadito, porque estos movimientos son muy, muy, muy extraños. Tener mucho, mucho cuidado. Al que esté fuera de Audas, viendo este movimiento, yo no entraría. No entraría ni loco. Vamos con IAG, otra de las acciones que ha tenido un movimiento muy interesante a principio de año. Fijaros el movimiento tan curioso, ¿eh? Hacía este movimiento, esta ruptura, en tan solo un día se cargaba tres resistencias importantes. Sería la primera es el canal, la parte superior del canal bajista de largo plazo. Esta línea inferior es a cierre y aperturas de mercado, es decir, el cuerpo de la vela. Se carga también un antiguo soporte que luego se convirtió en resistencia de 1,50 €. Y luego también se carga la parte superior del canal alcista, pero está teniendo en cuenta las colas y las mechas dentro del canal. En una sola vela se carga los tres. Realiza un movimiento de throwback muy bonito, ¡pum! Y luego se estanca el precio. Se estanca el precio, pierde otra vez el soporte de 1,50 € y se va directamente a la parte de la línea superior del canal bajista, vuelve a perderlo y se para más o menos, en esta vez no ha sido muy fiable esa parada, en la segunda parte del superior del canal bajista y a partir de aquí rebote a lo bestia. También movimiento extrañísimo, muy extraño. Me alegro por los inversores de IAG porque esto significa que va viento en popa. Fijaros cómo ha superado sin ningún problema los máximos anteriores que estaban en 1,60 €. Una maravilla. El volumen crece muy poquito, pero fijaros la figura que ha dejado en el RSI. Una línea prácticamente plana sin ningún tipo de corrección. Movimiento extraño, ¿verdad? Parece como si hubiese cierto movimiento dentro de la acción, cierta, no manipulación, pero sí como si se hubiese incorporado manos fuertes esperando cierta noticia. Lo cual, bueno, pues nunca es buena señal. Nunca es buena señal porque esto significa que la acción también puede estar muy, muy controlada. Me alegro por los inversores de IAG. Ya sabéis mi recomendación para aquellos que estéis fuera de IAG. No era el momento de entrar, no lo es. Cualquier precio de esto tendría que confirmarse con unos muy buenos resultados anuales. Sabéis que estamos a esperas de lo que ocurre en el cuarto trimestre del 2022 y los primeros resultados de 2023, que serán muy significativos para ver si hay una recuperación del valor de la empresa. Por ahora, esto simplemente es jugárselo a cara o cruz. Aquellos que estén dentro, con paciencia conseguirán sus objetivos, pero los que están fuera ahora mismo es un auténtico lanzamiento de una moneda al aire y a ver qué es lo que sale, porque también está ciertamente peligrosa. Vamos con estos dos bancos, con Sabadell y con Bankinter.
donde proponíamos antes de irme de vacaciones que tanto Sabadell como Bankinter pues iban a superar o tocar por lo menos la parte superior del canal alcista, y todo esto era por la disposición de las medias. Cuando nos encontramos un movimiento alcista donde las cuatro medias, ya sabéis, medias exponenciales de 20, 50, 100 y 200 sesiones, se abren en abanico de forma homogénea, como por ejemplo en esta situación de aquí o en esta situación de aquí, bueno, pues viene claramente un movimiento alcista que se parará donde se tenga que parar, porque eso es bastante difícil saberlo. Pero fijaros qué interesante. Ya sabemos la historia del Sabadell y sabemos que es una acción que cuando supera el canal alcista viene una corrección muy potente. Ya lo hizo en el pasado. Fijaros, cuando rompió por aquí el canal alcista, cayó y se fue a la parte inferior del canal. Esto hay que avisarlo porque habrá mucha gente que quiera entrar en Sabadell pensando que tiene un movimiento alcista por algún tipo de noticia muy interesante, y la verdad es que lo ha repetido varias veces en la historia y hay que tener muchísimo cuidado. Sabadell a 1 euro. Sabadell a 1 euro. Me preguntaba el otro día nuestro amigo FJ, muy famoso en Farmamar, porque publica muchísima información y retuitea muchísima información en Twitter sobre Farmamar. Y FJ me preguntaba si Sabadell podría llegar a 1 euro. Y yo le contestaba, sí, es bastante probable que lleve a 1 euro. Pero también es mucho más probable que el retroceso sea muy fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado. Es decir, Sabadell ahora mismo sí podría valer 1 euro, sí podría llegar hasta 1,05 €, pero en cualquier momento se da la vuelta y nos vamos a la parte baja del canal alcista. Y estamos hablando de esta zona de aquí, estaríamos hablando de los 70 céntimos. De los 70 céntimos. Hay que tener mucho cuidado. Y recuerdo una vez más, igual que comentábamos en el 2022, tanto Sabadell como Bankinter, si la sabes tradear, si sabes invertir en ella, siguiendo ciertos parámetros y estos canales alcistas que están dejando, acordaros que decíamos que durante el 2022, con cualquier inversión que hubiésemos hecho aprovechando los toques por debajo del 25% del canal bajista y las ventas cada vez que se acerque al 90% o 95% del canal alcista, la parte superior del canal alcista, duplicas el dinero. Prácticamente. Si compras en esta zona de aquí y vendes en esta zona de aquí, o incluso como dibujamos en este ejemplo de aquí, poníamos un take profit dinámico, en un año se duplicaba el dinero. Siempre y cuando aprovechases todos los movimientos que hay dentro de estos canales. Bueno, pues esto es la antesala de un movimiento muy interesante donde habría que empezar a posicionarse ya por esta zona de aquí, es decir, por debajo de los 0,75. No esperar solo a la parte baja del canal bajista, porque a veces, también es cierto, no llega a tocarlo antes de que vuelva a rebotar. Así que está en un movimiento muy interesante. Ahora mismo peligroso, pero muy interesante. Fijaos el Bankinter. El Bankinter sigue perfectamente al Sabadell. Son dos acciones que traigo siempre juntas porque sus gráficos son muy semejantes. El Bankinter quizás es un banco más pequeñito, ¿no? Es algo más local, pero es un banco que se comporta muy bien dentro de este canal alcista. Solo ha salido un par de veces y momentáneamente del canal, donde también ha tenido una salida del canal con un retroceso muy interesante hasta la parte baja del canal bajista. Y fijaros, el movimiento está siendo perfecto. Ya está empezando a mostrar ciertas debilidades, porque a 6,80 €, 6,90 € decíamos lo mismo. Bankinter no es que no se lo merezca, pero se está acercando mucho a unos precios objetivos claros que estarían comprendidos entre 7,20 € y 7,50 €. Esos precios ya son demasiado altos como para sacarle a Bankinter cierto rendimiento. Y estamos hablando que estamos despreciando movimientos especulativos donde le podría llevar a 8 euros, a donde vosotros queráis. Pero lo que está claro que cuando tenemos este rechazo en la zona de la parte superior del canal alcista, lo más normal es que poco a poco vaya perdiendo tendencia hasta alcanzar la parte bajista, que en este momento, en las próximas semanas, pasará de los 5,30 € y se podrá situar hasta los 5,45 €, lo cual, eso sí, nos dejaría movimiento alcista hasta ya superar los 7 euros, incluso llegar hasta los 7,20 €, donde ya el precio empieza a ser justo. Y fijaros qué es lo que pasaba. Trazábamos aquí un Fibonacci donde la temporalidad era muy pequeña, estamos hablando de muy pocas velas, con lo cual tenemos que trazar un Fibonacci. Ya en diario no suele tener cierta precisión, pero en gráfico de 4 horas o de 2 horas, que es como está trazado, este Fibonacci estaba trazado porque se ha modificado por el dividendo, nos estaba marcando un precio objetivo en torno a 6,85 €, que coincidía bastante bien con la parte alta del canal alcista, que era 6,90 €.
Repito, este está ahora mismo mal trazado por el pago del dividendo. Pero ahora fijaros, el precio se ha parado ahí, en el 138,2 de Fibonacci. Un Fibonacci muy interesante. Muy interesante. Incluso podría quedarse las velas un par de semanas en esta zona de aquí hasta alcanzar este precio de aquí, que serían los 7,10 €, que coincidiría más o menos con esta zona, en torno a finales de enero de este año, de 2023. Pero fijaros, estaríamos hablando del 161,8. Aquí sí ya habría un retroceso directo a la parte baja del canal bajista. Pero repito, si seguir la estrategia de permanecer dentro del canal y comprar por debajo del 25%, cada vez que se acerca al 25% del canal, empezar a posicionarse, yo no recomiendo como estrategia de inversión. No recomiendo los bancos porque a mí los bancos no me gustan. Pero si seguís estrategia y el precio se mantiene dentro de este canal alcista, podríais duplicar vuestro dinero con ciertos movimientos. Pero eso sí, vuelvo a repetir, como repetí a finales de 2022, nos acercamos a precios muy interesantes y fijaros qué subida tan tremenda sin una corrección clara. Está clarísimo que en este 2023, no sé cuándo, seguramente para mediados y finales de 2023, podríamos entrar en una pérdida de este canal alcista y empezar un periodo de corrección dentro de Bankinter. Y todo va a depender de los resultados trimestrales del final de los resultados anuales de 2022 y los trimestrales del primer semestre de este año. Seguramente podríamos ver precios de 7,50 y luego una corrección profunda, que ya veríamos si perdiese los 4 €. Sería muy interesante ver qué es lo que hace la acción cuando tocase esos 4 €, si sucede, que ya aquí de aquí a allí queda bastante tiempo. Bueno, pues ahora viene Fluidra, una acción que estaba triangulando, por lo menos daba la sensación que estaba haciendo una figura de vuelta, es decir, de cambio de tendencia, una figura que, bueno, podría confirmarse de dos formas. Una sería dibujando una cuña alcista, es un triángulo que apuntaba hacia abajo. No fue así por esta rotura del canal bajista y aquí ya empezaba a dibujar una triangulación simétrica, una que es bastante más fiable que la cuña alcista. Parecía, lo que ocurre que esta parte inferior estoy haciendo trampa porque la he dibujado hoy. No estaba dibujada en su momento porque no me atreví a dibujarla, porque no se puede dibujar una triangulación simétrica sin al menos dos puntos de apoyo. Y hasta que no ha llegado a esta zona no ha habido ningún tipo de apoyo en esta zona de aquí. Es más, si me preguntasen si esto es una triangulación simétrica, yo diría que no. No lo es porque me falta un punto de apoyo en el centro. No podemos dibujar un triángulo con dos puntos de apoyo tan separados, habiendo ya roto la figura, porque eso es hacer trampa. Con lo cual, no me parece una triangulación simétrica, sí me parece una figura de vuelta algo amorfa, no acompaña el volumen, y como decíamos en aquel momento, fijaros, le pasaba lo mismo que Solaria. Veíamos que el precio se estancaba en una franja muy estrechita, donde las medias no ayudaban con ese estrechamiento, pero sí el MAC se quedaba prácticamente plano, igual que en Solaria, ¿ves? Tenemos un movimiento plano en el MAC. Bueno, pues en Fluidra también teníamos un movimiento plano. Lo cual os comentaba que a estos precios y con la caída tan tremenda que había tenido, pues es una buena señal porque puede significar cierta acumulación. Hasta que no finalice el movimiento, no lo vamos a saber. Y cuando finalice el movimiento, todo aquel que haya dicho, sí, yo veía acumulación, bueno, pues está mintiendo. Lo hay que decir antes de que suceda, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando aquí. Parece que hay indicios de cierta acumulación. De hecho, estos precios no se veían desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de finales de mediados de septiembre del 2022, cuando estaba terminando el verano. Así que imaginaros qué movimiento ha tenido en estas semanas. Muy interesante. En cuanto a los cortos, vemos que hay dos cortos, fijaros todas las posiciones cortas que tenemos. No llega a ser como las de Audas, que supera, creo que, si no recuerdo mal, supera los 5,5 puntos. Pero fijaros, aquí tenemos prácticamente 1, 2, 3,5 y casi 4 puntos un 4% de capital bajista a estos precios tan bajos. En cuanto al 2023, pues vemos que Kingsbury, que tiene 0,7, tenía 0,66, quiere decir que ha aumentado la posición. Y World Quant, que está en 0,55, en el 2023 ha bajado, tenía 0,6 y ahora está en 0,55. Con lo cual, mosquea un poco tener una figura de vuelta sin volumen y la posición de los cortos
pues unos suben y otros bajan. No hay una reducción clara de cortos. Es una cosa que le pasa también a Audax, exceptuando ese corto que me ha desaparecido, que no sé cuál era, ni tampoco sé la cantidad porque no lo recuerdo. Bueno, pues aquí tampoco hay movimiento significativo de cortos y no hay volumen. Con lo cual, bueno, pues hay que esperar un poquito a ver qué es lo que hace. A mí no me convence esta figura de vuelta, no me convence por todos estos datos, pero bueno, es esperanzador ver la acción por encima de los 15,50 €. Bastante esperanzador. Fijaros en las medias, como la media de 20 ya ha superado la de 50 y ahora queda que la de 50 acompañe para superar las dos a la vez la de 100 y a su vez luego realizar un corte dorado. Si nos fijamos también en la triangulación simétrica, las proyecciones que dan están en torno a los 18,50 €. Tampoco es un precio muy claro, porque fijaros que los expertos en cuanto a Fluidra le daban precios objetivos en torno a 28, 30 y 32 euros en esa franja. Con lo cual estamos hablando de unos precios muy bajos para Fluidra. También es cierto que ha perdido bastante los fundamentales en el último trimestre. Ya veremos cuando presente el resumen anual a ver qué es lo que pasa con la acción. Esperemos que no pierda demasiado negocio por la inflación, porque eso es lo que más le estaba castigando. También la expansión en Estados Unidos es muy interesante. Y por último tenemos PharmaMar, que en el técnico, bueno, pues prácticamente en estas 3 semanas no ha mejorado absolutamente nada. Perdía el canal, la salida del canal alcista, nos metía directamente con la salida del IBEX 35. Y fijaros, bueno, pues ahora lo que está haciendo es un movimiento de estrechación de medias. Tenemos las 4 medias muy juntitas y el precio oscilando entre ellas. Eso es muy buena señal. ¿Por qué? Porque eso significa que va a haber un movimiento dentro de poco. Un movimiento violento. Lo que no sabemos, porque no nos lo indica, es si hacia arriba o hacia abajo. Esperemos que sea hacia arriba, pero también tiene cierta posibilidad de ser hacia abajo. ¿Por qué no? En cuanto a los indicadores, bueno, pues ya vemos que el MAC no hay ningún tipo de divergencia, en el RSI tampoco estamos viendo ningún tipo de divergencia y prácticamente por el técnico no podemos decir absolutamente nada, porque el movimiento de volumen tampoco es significativo, no tenemos ningún cambio apreciable. Lo que sí estamos viendo, bueno, pues son muy buenas noticias, sobre todo estamos viendo la publicación, bueno, no es la publicación, es el preprint de un estudio sobre inmunodeprimidos que han sido tratados con Aplidin. Parece ser que está saliendo bastante bien el asunto y ahora simplemente hay que esperar. Tenemos muy buenas noticias en cuanto a ese asunto. Tenemos muy buenas noticias también sobre Ceptel, que es la expansión en China con nuestro socio. ¿Luye se llama? ¿Luye? Sí, creo que era Luye. Bueno, parece ser que el negocio allí se está expandiendo muy bien. John Delis ha dado muy buenas noticias, ha conseguido un hito y nos han pagado 10 millones o nos van a pagar 10 millones de dólares. Todo esto son buenas noticias. Empezamos el 2023 con una acumulación de noticias positivas, pero no son significativas, no son unas noticias muy llamativas porque en el mundo de las farma los movimientos son extremadamente lentos. Estamos hablando pues de movimientos de 2, 3, 4 años. Fijaros, acaban de iniciar ahora el estudio para un nuevo tipo de un medicamento que acaba de sacar PharmaMar, no es un medicamento, es una molécula que ni siquiera tiene nombre. Bueno, pues se prevé que es un medicamento que si todo sale bien, actuará sobre diferentes tipos de tumores. No han dicho ni siquiera cuáles, pero bueno, dicen que en el laboratorio tiene mucha actividad. Es otra muy buena noticia. Lo que pasa es que estamos hablando de aquí a 10, 15 años. Esa molécula no se convertirá, si todo va bien, no se convertirá en un medicamento hasta dentro de al menos 10 años y lo más probable que serían unos 15 años, con lo cual estamos hablando de movimientos muy lentos. Lo que tenemos que tener son noticias ya de Aplidin en cuanto al recurso que pusieron Alemania y Estonia sobre su aprobación en la Agencia Europea del Medicamento. Ya sabéis que el juicio le han dado la razón a PharmaMar, pero estos dos países recurrieron. También en enero estaba previsto que se supiese algo, si no recuerdo mal era el 12 de enero, parece ser que ahora que no, que podría ser noticias para mediados de este año, es decir, entre el primero y el segundo trimestre de este año, con lo cual parece ser que el 2023 se empieza a activar un poquito la cosa. Esperemos que la cotización también, porque ya os digo que no ha mejorado absolutamente en nada. El técnico sigue exactamente igual que el 2022. Un año 2022 que prometía iba a ser bastante bueno, en palabras
de nuestro presidente con noticias que iban a ser muy interesantes. Y fijaros, las noticias que hemos tenido han sido muy interesantes, pero no de calado como para mejorar la situación. Fijaros cómo empezábamos el 2022. Estábamos en este precio de aquí, en torno a los 54 euros. Tuvimos un movimiento muy interesante hasta los 76 y a partir de aquí hemos ido de capa caída hasta volver otra vez hasta los 71. Es decir, prácticamente un año perdido. Vamos a ver dónde nos sitúa. Ya sabéis mis objetivos. Todos aquellos que seguís en el canal desde hace tiempo lo sabéis. Estaba en torno a 175 hasta 225 euros. Simplemente con la aprobación definitiva de Zepzelca en Estados Unidos, entre 175 y 225. Hay que sumarle también que la plitidepsina, bueno, pues su actividad antiviral también ayudaría, pero me temo que va a ser bastante difícil. Si no, ya sabríamos algo. Fijaros que ahora simplemente vamos por la mitad del estudio, esos 609 pacientes. Todavía no sabemos si han finalizado la mitad para dar cierto aporte de esa noticia que nos tienen que dar el comité de expertos que evalúa ese medicamento contra el COVID-19. Parece ser que podría haber alguna noticia, la esperamos por boca del presidente también para finales de 2022. Estamos ya en el principio del 2023 y no sabemos nada, así que puede ser que sea otra jugarreta, y ya sería la enésima del presidente, donde habla demasiado rápido, habla demasiado pronto sobre temas que, bueno, pues no están en sus manos y no sabemos exactamente qué temporalidad usará este hombre. Pero lo que está claro es que si fuesen muy buenos datos, supongo que ya sabríamos algo. Y si ya estuviesen la mitad de los pacientes evaluados, bueno, pues supongo que también sabríamos algo y no sabemos nada. Así que hay que esperar. Puede ser un buen año el 2003 para Farmamar, pero hay que esperar. Que sigan viniendo noticias, sobre todo de China, que están muy calentitas, muy recientes, a ver qué es lo que obtenemos allí sobre el tema de Zepzelca. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle un like, compartir en vuestras redes sociales y activar la campanita. Un saludo a todos, chao.